Ahí estás. Oye, bienvenido, Alejandro. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acceder a esta breve entrevista para conocer un poquito más, una persona especialista en la materia, lo que es Afganistán, y sobre todo más de lo que está sucediendo, que es lo que estamos viendo en los medios de comunicación. No obstante, se desconoce muchísimo, como bien sabes, y tú en tu Twitter, en tu cuenta de Twitter siempre estás poniendo un montón de cosas, de fuentes, sobre todo conocer el contexto en el que nos movemos, el contexto de Afganistán. Alejandro, tenía por aquí, tenía por aquí, pero no me aparece, y esto ya son las cosas del rabioso directo, un perfil tuyo. Tenía un perfil tuyo aquí escrito, pero ahora no me aparece. No te preocupes porque yo te busco rápidamente. Además es compañero de la Autónoma, Alejandro. Estudiaste en la UAM. Sí, 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 hemos hablado, ¿no? Eso sí que es verdad. Tienes una web divulgativa sobre historia y actualidad de Oriente Medio. Estoy leyendo tu perfil de Twitter. Eres coordinador de la revista FUA y colaborador del Orden Mundial y Atalayar. Y además eres doctorando en el EUI. ¿El EUI qué es exactamente? Por las... Es el Instituto Universitario Europeo de Florencia, que es como una especie de Ajá, universidad que está financiada por los Estados miembros de la UE. ajá. ¿Y sobre qué versa tu tesis, por curiosidad? Pues yo soy historiador, así que sobre gente muerta, ¿no? Trabajo sobre migración a finales del siglo XIX y principios del XX en el norte de África. Entonces estoy mirando por los españoles y los sujetos coloniales protegidos, que es una categoría especial, en tres ciudades, en Melilla, en Orán y en Tánger. Pero no me voy a extender más, que si no, no acabamos. Madre mía, qué interesante, la verdad. Mira, yo empecé la tesis en la Autónoma que te comenté, ¿no? Y hice la mirada, bueno, los trabajos de arqueología de españoles o la recepción de Oriente en España, ¿no? En el siglo XIX. Imagínate también el tema que tiene bastante miga. Vamos allá, vamos a viajar a Afganistán. Lo primero de todo, aunque parece una obviedad, Alejandro, a lo mejor no lo es tanto. ¿Dónde está ubicado geográficamente Afganistán y qué recursos posee? ¿Cuál es la orografía del país y los recursos que posee Afganistán? Bueno, Afganistán está situado entre medias de la meseta irania, que estaría aquí, cerca del Hindu Kush, que es una gran cordillera cercana al Himalaya, y con las estepas de Asia Central al norte y con el Valle del Indo al sur, entre medias de una gran cadena montañosa. En cuanto a recursos, principalmente el cultivo de amapola blanca, el cultivo de opio, aunque también hay algunos minerales, hay metales raros que ahora mismo China está tratando de explotar. Pero fundamentalmente es un país importante por su posición estratégica. Em, sí, no sé si me he dejado algo por decir No, o... una posición estratégica que además... Bueno, la propia geografía del país es un país con una geografía complicada porque el centro del país es muy montañoso. Entonces, siempre, si miráis un mapa de internet de Afganistán por internet, siempre veréis que las carreteras están como rodeando un gran macizo central, que es eso, es una zona bastante montañosa. De hecho, es un país con una orografía pues bastante abrupta. También tiene valles agrícolas y zonas muy fértiles, o sea, es un país muy, muy variado. Montañas nevadas, zonas desérticas, no es el típico país con fondo, o sea, no nos tenemos que imaginar el típico fondo naranja de Instagram, ¿no? Hay todo tipo de paisajes y todo tipo de realidades en el país. De hecho, esas realidades también se describen en las gentes que habitan lo vasto de Afganistán. ¿Qué diversidad cultural, étnica tenemos en Afganistán? En unas pinceladas, Alejandro. Pues enorme, porque como digo, el país está entre medias de la meseta irania y del Valle del Indo y de Asia Central, es decir, que a lo largo de la historia ha tenido distintos grupos étnicos y pueblos de estas tres regiones, ¿no? Entonces tenemos una gran influencia iraní o persa, que son los grupos hazaras o tayikos. Los tayikos en realidad hablan persa, o sea, es una de las principales lenguas de Afganistán, es el persa, que se llama Dari, dialecto. También tenemos por otro lado a grupos que llamamos turcomanos o túrquicos, que serían los uzbecos, los propios turcomanos, gente de Asia Central que hablan lenguas turcas. Y luego tenemos los pastunes, que es uno de los principales, que es el principal grupo étnico, que vivirían sobre todo en el sur y en el sureste del país. De todas formas, no tenemos que imaginar estas comunidades como comunidades completamente separadas, especialmente en las ciudades ha habido siempre cierta mezcla y coexistencia, pero
Más allá de eso, hay que quedarse con esto. Lo más importante son los pastunes, que están en el sur y en el este del país, los hazaras, que están en el centro, en esta zona montañosa que os he dicho, y los distintos grupos túrquicos que están al norte. Luego tenemos muchas otras minorías menos importantes, los baluchis, que coincidirían con la zona del Baluchistán, en Irán y en Pakistán, o, o grupos incluso que hablan árabes, y los turcomanos. Bueno, bastante completo el panorama. Hay una gran diversidad de gentes, de tradiciones en Afganistán. Y vamos a aclarar algunos conceptos, ¿no? Es por eso por lo que hemos contado contigo, Alejandro. Y además que es increíble la labor que tú y otras personas hacéis en Twitter de aclarar estos conceptos. Una de las cosas que ahora estamos viendo con la cuestión que está pasando en Afganistán es que se dice que Afganistán, hay un mito, ¿no? Que es la tumba de los imperios. Esto, claro, se ve, ¿no? Se ve en los medios de comunicación, hay libros sobre ello que se han publicado. ¿Esto en qué se basa? Y bueno, quítanos un poquito esta idea de la tumba de los imperios, porque yo no tengo ni idea de Afganistán. Veo lo que ha pasado, digo, estaban los estadounidenses, han entrado los talibanes, pues sí, la tumba de los imperios. Veo el pasado, digo, las guerras anglo-afganas, por ejemplo, o cómo echaron a los soviéticos. Y yo puedo pensar, si no sé más, si no lo tengo conceptualizado, que es la tumba de los imperios. De hecho, hay muchos afganos que defienden esta narrativa. Lo que pasa es que, bueno, esto es una simplificación de la historia muy brutal, ¿no? Se ha viralizado una viñetita de un caricaturista neozelandés que salía como un talibán, poniendo un casco americano en una estaca junto con una imagen de un soviético, de un británico y de un griego, ¿no? Sí. Que te muestra una forma muy curiosa de entender la historia, ¿no? Porque es como que la historia es únicamente lo que sucede en Occidente. Parece que todo lo que no es Occidente no tiene historia. Entonces, si nos atenemos a eso, pues es que ni siquiera. Porque claro, los griegos fracasaron en Afganistán. Bueno, pues las dinastías greco-bactrianas y las que siguieron estuvieron varios cientos de años y hay una hibridación cultural bastante simpática. ¿Fracasó Gengis Khan en Afganistán? Bueno, no diría yo eso, más bien arrasó el país y acabó con bastantes personas y con muchas ciudades. ¿Fracasaron los británicos en Afganistán? Pues en la Segunda Guerra Anglo-Afgana consiguieron sacar condiciones muy ventajosas y hacerse con el control de las relaciones exteriores del país durante 40 años. Es decir, que ya simplemente con los ejemplos de la viñeta ya vemos que es una narrativa que no se sostiene. Pero es que más allá de eso, esto es ignorar prácticamente 1300 años de historia islámica. Que, bueno, una cosa que tengo que decir, no es mi especialidad Afganistán, ni es mi especialidad la historia medieval ni moderna. Es decir, que hay gente mucho más capaz que yo, que es capaz de explicarlo con mayor detalle, pero bueno, pues Afganistán ha sido también la cuna de algunos imperios, como el Durrani, que es un imperio pastún que de finales del siglo XVIII, pero es que unos 60 años antes de que se estableciera este imperio, los propios afganos acabaron con el imperio persa invadiendo Isfahán, que era la capital de los safávidas por aquel entonces. Y claro, ya si nos ponemos a hilar más fino, pues a veces Afganistán ha estado dentro de imperios islámicos con base, o sea, con sede en Irán. A veces han surgido en Afganistán dinastías que luego formarían imperios en otras partes, como por ejemplo los mogoles de la India, que una de sus primeras capitales antes de que se establecieran en el subcontinente fue Kabul. Entonces, bueno, pues Claro. eso, por no extenderme mucho, la idea de que Afganistán es una tumba de imperios, pues es reducir la historia del país a la mínima. Otra de las cuestiones es la diferencia o de dónde proceden los talibanes por un lado, Al-Qaeda por otro y Daesh. Porque da la sensación, Alejandro, incluso te comentaba fuera de micro antes, que algunos dirigentes políticos hacen mensajes de que todo es lo mismo, por ejemplo, ¿no? Y al final eso es un mensaje que llega a grandes capas de la sociedad, obviamente. Cuando tienes mucha influencia sobre la gente, ese mensaje llega. Y en algunos medios también aparece así. Es verdad que poco a poco ya, incluso en los medios, se llaman especialistas, obviamente, y se va desgranando esto. Pero bueno, para las personas que aún no lo sepan, y que es lógico que a lo mejor no lo sepan. De hecho, yo a veces me hago un poco de lío también, claro. ¿Qué diferencia hay entre talibanes, Daesh y Al-Qaeda? Vale, vamos a comenzar con los más antiguos, que son Al-Qaeda.
Y lo voy a explicar de forma muy sencillita, ¿vale? Simplificando un poco y Sí, sí, generalizando, sí. porque si no nos podríamos tirar aquí 3 horas y Aclarar no va a ser. conceptos, Alejandro, para eso te hemos llamado. En todo caso, en la página mía hay algún vídeo que subí explicando la ideología de los talibán, un poquito de pinceladas de historia de Afganistán, así que quien le interese se puede ampliar por ahí. Vale. En el año 79, la Unión Soviética invade Afganistán, invitada por el gobierno del país, entonces se inicia una especie de resistencia de distintos grupos, milicias y facciones, muchas de ellas de orientación islámica, que trataban de expulsar a los soviéticos. Con apoyo, por supuesto, de Estados Unidos, de los servicios secretos pakistaníes, incluso de China y de Irán, etc. Bueno, Irán no tanto porque tenían ellos bastante por aquel entonces. Entonces, un rico empresario saudí que se llama Bin Laden, de una familia, bueno, Osama Bin Laden, de la familia Bin Laden, que era una familia con bastantes conexiones, tanto con la familia real saudí como con Estados Unidos, leía mucho al hermano de Said Qutb, a Muhammad Qutb, y él empezó a juguetear con la idea de la, de la yihad. Él era fervientemente anticomunista y entonces en los años 80 viaja a Afganistán, o mejor dicho, a Pakistán, a los campos de refugiados, e intenta facilitar que distintos voluntarios de países árabes vayan a luchar al país. Entonces, al principio, Bin Laden lo que actúa es de enlace. Él, más que ir a luchar con un Kalashnikov, Bin Laden se dedica a facilitar eso, el viaje de gente, a poner en contacto a distintas personas, a administrar donativos, Ajá. etcétera. Y en algún momento, no me acuerdo en qué año, pero vamos, en el 86, 87, a finales de los 80, cuando todavía los soviéticos estaban en Afganistán, Bin Laden decide que él va a montar su propia organización, que lo llama la base, que eso significa Al-Qaeda, es la base. Y es como una especie de base de operaciones, la que tenía un edificio, y pues eso, en lugar de enviar a los voluntarios árabes a distintas milicias de afganos, que obviamente era un problema logístico porque no se entendían, él monta su propio grupo. Entonces, estos son los orígenes de Al-Qaeda. Al-Qaeda está relacionado con Afganistán porque surge en la guerra civil, o sea, en la guerra afgano-soviética. Pero es un grupo integrado fundamentalmente por árabes en su origen. Una vez termina la invasión soviética, bueno, mejor dicho, una vez se retiran los Sí. soviéticos y empieza la siguiente fase de la guerra afgana, en la que los distintos grupos luchan entre sí, Al-Qaeda se queda en Afganistán, pero se están produciendo otro tipo de acontecimientos en Oriente Medio, que es que fundamentalmente Saddam Hussein va a invadir Kuwait y amenaza también a Arabia Saudí. Entonces, Bin Laden ofrece sus servicios a la monarquía, le dice, oye, que tengo un grupo de no sé cuántos mil guerreros armados que podemos defenderos de Saddam Hussein, que aparte es un ateo y un comunista y tal, y la monarquía saudí le dice que no, que no. Entonces, Arabia Saudí recurre a la ayuda estadounidense y ahí es donde empieza digamos que el especial rencor de Bin Laden hacia la monarquía saudí y hacia los Estados Unidos. Entonces, bueno, la historia de Al-Qaeda sigue durante los años 90 y igual me estoy alargando demasiado, pero es bastante interesante. De hecho, es bastante épica la vida de Bin Laden. Va viajando de un sitio a otro, coordinando distintos ataques. En los 90 monta lo de los ataques contra las embajadas, tal. Y en algún momento, cuando le expulsan de Sudán, Bin Laden vuelve a Afganistán. En el momento en el que Bin Laden vuelve a Afganistán, los talibán han tomado el poder. Y ahora voy a explicar quiénes son los talibán. Los talibán, así por simplificar mucho, son un grupo que surge una vez o sea, que surge formalmente en el año 94, aunque sus semillas ya existían. Durante esta segunda fase de la guerra afgana, en la que las distintas milicias y grupos afganos que habían expulsado a los soviéticos empiezan a pelearse por el poder, es uno de los grupos que entran en escena. Son sobre todo gente son casi todo pastunes, aunque hay gente de otras etnias, son casi todo descendientes de refugiados o refugiados, aunque también hay gente afgana. Y, y bueno, pues ellos se llamaban a sí mismos los estudiantes, que es lo que significa talibán, y la gente que estaba en las madrasas de los campos de refugiados, estudiando en teoría el Islam y decidiendo que había que pasar a la acción no solo contra los soviéticos, sino también contra los otros afganos que estaban, pues eso, peleando por el país. Entonces, es uno de estos muchísimos grupos que hay en la guerra afgana. No son los únicos islamistas, ni mucho menos. O sea, muchos de los grupos de mujahidines son también islamistas. Lo que pasa es que
con los talibán tiene este carácter también que es... no son nacionalistas pastunes, pero la cultura pastún, el pastunwali, el código de honor y su forma de entender la justicia tienen mucha influencia en ellos. Entonces, por resumir, del 94 al 96, igual que ha sucedido ahora, se van haciendo con el control del país y en el 96 entran en Kabul e instauran su Emirato Islámico. El Emirato Islámico de Afganistán, que dura desde el 96 hasta que los americanos y la OTAN entran en octubre de 2011 o en septiembre, no me acuerdo Sí. cuándo fue la conquista total, de 2001, perdón. Entonces, estos talibán, no sé si se ha entendido un poco lo que Sí, estoy sí, intentando sí, sí, explicar. sí. Este grupo es un grupo afgano, no es un grupo de árabes. Lo que pasa es que las relaciones entre Al-Qaeda y los talibán eran bastante buenas. Cuando los talibán están en el poder y Bin Laden y Al-Qaeda solicitan que les dejen estar en el país, dado que el Emirato Islámico de Afganistán no era reconocido por ningún país en el mundo y que además tenían su ideología en ese momento era de rechazo hacia el orden liberal internacional y todo este rollo, pues los talibán permiten a Al-Qaeda instalarse en el país y ahí montan sus campos y preparan sus atentados y tal. Lo que pasa es que los talibán no están involucrados en el 11S, en el sentido de que ellos ni planearon ni ejecutaron nada, simplemente dejaron que Bin Laden y que Al-Qaeda estuvieran establecidos en el país. Los Estados Unidos estuvieron intentando que los talibán extraditaran a Bin Laden antes de que se produjeran los atentados, es decir, ya a finales de 2000 y principios de 2001 está la diplomacia americana a través de los contactos que tienen en Pakistán presionando a los talibán para que pues detengan a este tío y le extraditen, Sí. y la respuesta de los talibán era, primero, ni Estados Unidos nos reconoce como Estado, ni tenemos un acuerdo de extradición con ellos, ni Bin Laden ha hecho nada contrario a nuestra ley, así que no os lo vamos a dar. Estos serían los dos actores clásicos, por así decirlo, que nos surgen en los años 80 y 90 y que son los que existen cuando Estados Unidos invade en 2001. El Daesh, o el Estado Islámico, aunque bueno, vamos a llamarles Daesh, surgen mucho más tarde, surgen en 2014, un poquito antes en realidad. Y originalmente es una escisión de Al-Qaeda en Irak. En 2006, es que todo esto es muy complicado. Pues, si ves que estoy diciendo cosas muy raras, dímelo, ¿vale? No, sobre todo la diferencia. No, no, perfecto, además súper claro todo, muy bien En, articulado. Simplemente ya la diferencia de Daesh, ¿no? Que Daesh lo conocemos por la guerra de Siria. O sea, la imagen que tenemos es de esto. Vale, entonces vamos allá. Vamos a ver Eso es. cuándo surge Daesh, porque también está relacionado con el tema, aunque hay diferencias fundamentales entre ambos grupos. Los americanos invaden Irak en 2003 como parte de esta guerra contra el terror, que bueno, podríamos hablar muy largo y tendido sobre lo que fue esa invasión, pero digamos que conquistan el país fácilmente, acaban con el régimen ba'athista y entonces se encuentran con que, igual que en Afganistán, no conocen casi nada sobre el terreno, no tienen ni idea de lo que están haciendo y favorecen a unos grupos sobre otros, y entonces en el año 2006 empieza una especie de guerra civil de baja intensidad en el oeste de Irak, y uno de los grupos que entra con fuerza es Al-Qaeda. Al-Qaeda monta su filial en Irak. Eh, el dirigente de Al-Qaeda en Irak en el año 2012-2013, cuando ya ha empezado la guerra civil en Siria, se enfada con los líderes de Al-Qaeda por unas cuestiones tanto de que se caen mal, porque al final las rencillas personales son importantes, como de desacuerdos ideológicos profundos, eh, y se monta su propio grupo, al que hace llamar Estado Islámico de Irak, que luego, cuando ya empieza la guerra en Siria y no solo se han conseguido hacer con parte de Irak, sino que ven que hay una ventana de oportunidad, entran en Siria. Vale. La principal diferencia entre el Daesh y Al-Qaeda es que Al-Qaeda nunca intentó establecer un Estado ni intentó establecer un califato. Los del Daesh, por decirlo de un modo sencillo, se Sí. flipan y una vez consiguen ciertas conquistas y ampliar un territorio, proclaman su califato, etc. Entonces, aunque a nivel ideológico pueda parecer que son muy parecidos, las diferencias que hay entre Al-Qaeda y el Daesh son profundísimas. De hecho, hace muchos años me dio por leerme las revistas del Estado Islámico, y es que dedicaban más tiempo a criticar y amenazar a Al-Qaeda que realmente a hablar sobre Occidente, ¿no? Como que para sus lectores, yo creo que el hecho de que pues eso, Occidente es malísimo, está claro, pero el hecho de que Al-Qaeda son malos no estaba tan claro, por eso dedican tanto espacio a hablar sobre el tema. Entonces es tanto a nivel de ideología sobre está la necesidad de tener un califato,
quién es un musulmán o quién no. Los del Daesh son mucho más extremos, y eso que los de Al-Qaeda son extremos en decidir a quién consideran un musulmán y a quién no. E incluso a nivel de táctica, porque Al-Qaeda siempre habló de esta especie de yihad lejana, como de llevar la lucha al enemigo. Perdón, que me ha llamado el móvil. De llevar la lucha al enemigo, tal, mientras que el Daesh, ellos pensaban que había que actuar en los países musulmanes y que era un califato, etcétera, etcétera. Así a grandes rasgos, estas son las grandes diferencias. Ahora, ¿qué leches hace el Daesh? Si hemos dicho que surge en Irak y en Siria, ¿qué leches hace en Afganistán? Este grupo es muy popular, o sea, consiguen unas victorias enormes en 2014, se hacen con un territorio, renueva, o sea, son muy innovadores a nivel propagandístico y empiezan a tener seguidores en otras partes del mundo. De hecho, Daesh es fuerte en el Sahel, que el Sahel es una zona de la que yo no sé mucho, pero que es bastante importante para el islamismo internacional, sobre todo el de tipo yihadista violento. También se establece una sección de Daesh en la península arábiga, en el norte de África y en Afganistán. Ahora, en Afganistán se llevan a matar con los talibán y con Al-Qaeda por esta cuestión ideológica de principios, etc. El objetivo de los talibán es controlar el Estado afgano. El objetivo del Daesh es, pues eso, establecer un califato, etcétera, etcétera, y no llegar a ningún tipo de compromiso ni acuerdo. Entonces, estas son un poco, así a grandes rasgos, las diferencias. Ahora mismo, ¿qué está sucediendo? Pues que tienes los talibán, que han controlado todo Afganistán, tienes Al-Qaeda, que es un amigo, pues un amigo, y los favores se devuelven, histórico de los talibán, pero que tienes ahora mismo una relación incómoda con ellos, porque los términos del tratado de febrero de 2020 que firman con los americanos se dice que no darán cobertura a Al-Qaeda, pero bueno. Y luego tienes el Daesh, que el Daesh es un grupo que está contra Al-Qaeda y contra los talibán. Entonces los talibán se van a dedicar a machacarles. Y ya está. Ha quedado claro. Ahora sí que me estoy escuchando, ¿eh? Hay retorno en tu... Vale. No sé por qué. A ver ahora. Sí. Me estoy escuchando... Sí. Vale, puedo poner los auriculares también. Sí, no hay problema. Ponte los auriculares. Si los tienes por ahí. Y el chat, madre mía, gracias por la aclaración, dice Aroa Velasco. Y lo siento si he hablado muy deprisa o si he dado muchos detalles. Es que, como veis, esto es un tema que es complejísimo. Es complejo. Yo ya lo digo, yo no soy especialista. Lo que pasa es que el nivel de información que viene en los medios suele ser tan simplón que expliques un poquito las cosas parece ya que sabes mucho, pero yo no tengo ni idea en realidad. Es complejo, la verdad es que es bastante complejo. Menos mal que no tienes ni idea, Alejandro, menos mal, porque llegas a tener y madre mía, qué barbaridad. Pues con esto nos hemos consumido un montón de minutos. Lo único que te puedo decir, ahora sí puede ser un poquito más breve en algunas cuestiones claves, ¿no? Porque en principio a las 8 teníamos que cortar, quedan 6 minutos, podemos alargar un par más, pero es que luego tenemos otro invitado. Entonces, es un poco esto, ¿no? Vale, tenemos clarísimo las diferencias. Otra de las cuestiones que se habla en los medios de comunicación, con la llegada de los talibanes, sobre todo por la situación en la que van a estar las mujeres ahora mismo, es la vuelta a la Edad Media, ¿no? Con esto de la Sharia o la interpretación que tienen los talibanes, ¿no? El Corán y la Sunna. Corrígeme si me equivoco, Alejandro, que yo en esto tampoco soy aquí. Entonces, queremos saber qué hay de cierto en esa vuelta a la Edad Media y sobre todo desde el ámbito como historiadores, ¿no? Cuando los medios siempre hablan de la Edad Media. Entonces, ¿realmente es esto? Porque aquí también tenemos el salafismo de por medio siglo XIX. Claro, esto es más complejo de lo que parece. Entonces, ¿realmente es una vuelta a la Edad Media como tal? ¿O no es una vuelta a la Edad Media? ¿O esto es una vuelta casi a las ideas del siglo XIX? Cuidado. Vale, claro. A ver, aquí es que los historiadores somos muy picajosos. Entonces hay mucha medievofobia. La gente utiliza el adjetivo medieval como sinónimo de algo retrógrado, atrasado, etcétera. Pero no es así. Claro, yo igual es que soy un poco posmoderno, pero esta idea del progreso lineal de la historia pues es complicada, ¿no? Porque la historia tiene momentos en los que parece que hay más libertades o más bienestar y momentos en los que hay cierto retroceso. Lo que pasa es que, claro, especialmente para el caso de Afganistán, pues es muy curioso, porque la Edad Media, Afganistán, es el centro el centro en realidad está un poquito más al sur, pero es una zona importante en la periferia de la Ruta de la Seda.
tienes ciudades como Herat, que son grandes centros culturales, artísticos y económicos. Entonces, pues, lo que ahora dicen muchos afganos así de broma, ¿no? Ya nos gustaría volver a la Edad Media, cuando este país era lo mejor. Eso por un lado. Luego también es importante tener en cuenta que estas interpretaciones del Islam, aunque siempre ha habido, o sea, el Islam es una religión muy compleja. Porque al contrario que el catolicismo, donde hay un papa que establece y una iglesia que establece la doctrina, no hay un liderazgo consolidado. Hay muchas formas de entender la religión, hay muchas escuelas, muchas, etcétera. Las 4 escuelas tradicionales del Islam suní, por así decirlo, serían los 4 madhabs. No tienen nada que ver con los movimientos islamistas que tenemos hoy día, que son un producto puramente moderno. Surgen pues, en el siglo XIX, en el siglo XX, etcétera. Es una interpretación del Islam que bebe de autores medievales como Ibn Taymiyya y gente así, pero que también tiene muchos motivos modernos. El hecho de rechazar toda la tradición previa de jurisprudencia, que es una cosa que hacen los salafistas, es muy rupturista, es moderno. El argumento que tienen es que el Islam se ha corrompido, que durante siglos se han dedicado a hacer exégesis y comentario y que hay que recuperar la pureza original del Islam, que es la de los tiempos de Mahoma. Lo que pasa es que esta pureza original del Islam, como en muchos otros movimientos así nostálgicos reaccionarios, es una tradición inventada. Es algo más, eso, más moderno que antiguo. No sé si estoy respondiendo a la pregunta o no. Sí, estás respondiendo perfectamente a la pregunta y de hecho invitamos a los oyentes del Café de la Lluvia que acudan a tu página web porque realmente ahí te extiendes muy bien, pones punto por punto todas estas aclaraciones. De hecho tienes una entrada sobre el salafismo que está bastante bien, te has currado unos esquemas muy chulos que queda clarísimo, ¿no? Las familias, cómo procede todo, pero bueno, era un poco, Alejandro, eso, la idea también de esa imagen de la Edad Media como si fuese algo oscuro y tétrico y que, como bien has apuntado, parece que siempre progresamos, porque la evolución, no sé yo si es evolución para abajo o evolución para arriba, progresamos, ¿no? Hacia un futuro mejor, por así decirlo. Entonces, bueno, ahora la situación...